Ok, ya estamos grabando. Bien, como les decía, primer punto para los que recién llegan, tienen que ir a módulos. En módulos estamos en semana 3. En semana 3 está una página que corresponde a las soluciones del ejercicio que está acá. Solución, preguntas, ejercicio de inferencia aplicada a un negocio de pizza delivery. La idea es entrar a esta hoja y copiar el código que está ahí en RStudio. Y partiríamos ahora desde RStudio. Yo voy a salir hacia RStudio. Ahora, acá donde está, acá, creo que este de aquí, sí. Y nosotros nos habíamos quedado en la pregunta 10 digamos, de esa hoja. En particular, bueno, les recuerdo que estamos trabajando con una data que se llama Pizza Delivery. Ustedes, si por alguna casualidad cerraron R, es decir, salieron de la aplicación R, entonces recuerden que tienen que volver a cargar el directorio de trabajo y las librerías, es decir, los paquetes que hay que cargar. Entonces, y eso está al principio del documento, es decir, el documento estamos en la línea 175, ¿ok? Más o menos esa es la línea, y si vamos acá, estas son digamos, los paquetes que hay que tener, y yo escribí aquí mi directorio de trabajo. Entonces tienen que hacer lo mismo. Un segundito, tengo que admitir a todos. Ahora estamos admitiendo, teníamos 9 participantes que estaban en la sala de espera, no nos habíamos dado cuenta. Perdón, ahora sí, creo que estamos ok. Bien. Ok, listo, entonces, para los que recién entran nuevamente, estamos en la solución del ejercicio de la clase anterior. En la semana 3, repito, última vez que lo repito, hay que ir a donde dice solución, preguntas, ejercicio de inferencia aplicada, entrar y copiar todo el código que está ahí, pegarlo en RStudio para empezar a explicar. Ese es lo que hay que hacer. Regreso nuevamente a RStudio. Y ahora voy a la línea, en mi caso, la línea 175. Ustedes no sé en qué parte estará, pero es la pregunta 10. Pregunta 10. Momentáneamente voy a desaparecer de la pantalla, digamos, video, precisamente porque la internet está muy inestable. Les decía que en caso de que se caiga el internet, bueno, ahí están las soluciones del ejercicio. Además, en ese mismo módulo está todo el material que vamos a, digamos, a hablar en el día de hoy, para que lo puedan ver. En un momento, si es que se corta, yo prepararía un video también para, por si acaso, lo arreglamos. No sé por qué está tan mala en el día de hoy, ha sido muchas interrupciones en las clases que hemos tenido. Ok, chicos, ¿estamos ok? ¿Partimos entonces? ¿Sí? Ahí me Profe, dice por el chat, ¿no? Si partimos o no. Ahí profe, le escucho. ¿me escucha? Sí, le escucho, sí. Ah, ya. El ANOVA que mencionó en la clase pasada Sí, se relaciona con la regresión lineal, ¿o no? Múltiple. sí, sí, exactamente. Nosotros vamos a tomar el tema de regresión con bastante más detalle en lo que viene, por lo tanto, lo que yo le explico ahora es simplemente desde el punto de vista intuitivo y práctico, que es lo que quiero entrar ahora. Más bien es algo así como aplicar prácticamente, y por lo menos tiene que tener o entender intuitivamente de qué se trata. No les voy a pedir que entren más en detalle, pero sí nosotros vamos a trabajar con regresión con bastante detalle. Por lo tanto, efectivamente hay una relación muy, muy estrecha entre ANOVA y regresión lineal o regresión multilineal. Eso lo vamos a ver más creo que no sé, un par de semanas entramos en regresión lineal con bastante detalle, y vamos a retomar el tema de ANOVA también. Entonces, efectivamente es cierto. Esa es la pregunta. La respuesta es sí. La respuesta corta, digamos. ¿Ok? Sí, tiene muchísima relación. Entonces, un segundo. Estamos ok. Tendría que cortar la imagen momentáneamente, chicos, así que desaparezco de pantalla. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, me preguntan lo que necesiten. Ok, bien, como bien decíamos, estamos trabajando con el tema digamos, de un negocio que tiene una data. La data corresponde a los tiempos de delivery. Para partir, estamos en la pregunta 10, que corresponde a ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza, de sus siglas en inglés. Básicamente, análisis de varianza. Y nuevamente, lo que yo espero ahora es que sea como
una especie de una herramienta que se puede utilizar, que se entienda cómo se utiliza, aunque no entremos en todos los detalles del modelamiento de la data. En particular, ANOVA es como un primer paso para modelar los datos que tenemos. Entonces, en principio, ahora lo que me interesa es cómo lo podemos aplicar. Recuerden que el problema que tenía digamos, el dueño del negocio es que él veía que las pizzas llegaban tarde en muchos casos y en algunos casos llegaban frías y él quería encontrar dónde estaba el problema y había hecho una serie de pruebas estadísticas tratando de encontrar si había un problema con que se trabajaba menos en algunas de las sucursales, con que se había problema con los operadores, con que definitivamente había hecho una serie de hipótesis, había generado una especie de, digamos, de que si llegaba tarde la pizza después de 40 minutos se le iba a entregar una botella de vino, y eso era solamente, digamos, factible de llevar a cabo si el 15% digamos, de los tiempos de delivery llegan después de 40 minutos. Más de 15% ya era un problema y nosotros demostramos que llegaban con 18% aproximadamente, llegaba al 18% en las llegadas más de 40 minutos y por lo tanto no era factible generar algún tipo de innovación en ese sentido. Bueno, ahora vamos a tratar de entender un poquito más el problema, pero usando otro instrumento que se llama ANOVA, en principio. ¿Okay? ANOVA en general permite comparar una variable que en este caso es el tiempo de delivery, es el tiempo digamos, de reparto, el tiempo de entrega de la pizza, con una variable de tipo factor. En particular, factor significa es una variable categórica, pero que tiene varios niveles en particular, varios niveles. Por ejemplo, operador. Operador es una variable que es categórica, que tiene dos niveles. El nivel corresponde a los nombres de los operadores, que serían Melissa y Laura. Esos son los dos niveles que tiene la variable operador. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ya lo sabemos ya, pero en principio para partir con mis datos se llaman datos, no sé si se llaman así igual de ustedes, pero si yo escribo operator y escribo unique, me doy cuenta de que hay dos niveles, que son Laura y Melissa. Es una variable de tipo, cuando quiero saber el tipo de variable que es, escribo class, eso es una forma de hacerlo, hay distintas maneras de hacerlo en R. ¿Qué tipo es la variable? Es una variable de tipo carácter en principio. Nosotros podemos convertirla a factor también. ¿Cómo podemos convertirla a factor? Es como una variable también carácter, pero que R la entiende internamente con números. Es decir, en este caso entendería Laura como 0 y Melissa como 1, 0 y 1 en particular. Eso es lo mismo que es factor. Por el momento vamos a dejarlo en carácter. Después voy a hacer la diferencia correctamente con el tipo de factor. La voy a dejar en carácter porque el comando que vamos a utilizar lo convierte automáticamente a factor dentro digamos, internamente. Bien, la idea es la siguiente. La pregunta 10 dice que haga un análisis de varianza, o ANOVA, con las variables operator, branch y driver, es decir, operador, sucursal y chofer, para indicar si hay diferencia entre los valores medios de tiempo de entrega en dependencia de los distintos niveles de estas variables. Es decir, ANOVA, ¿qué es lo que hace? Toma los valores promedios diferenciados por niveles, en principio, y lo que va a intentar hacer es comprobar si hay diferencias significativas en estos valores medios. Es decir, vamos a comparar el valor medio, por ejemplo, del tiempo primero, no sé si en mi línea 187 la tienen ustedes así o no, que no me acuerdo si ¿tienen este comando ustedes que yo tengo achurado acá? Sí, profe. ¿Sí? Pero solo como operator, ¿lo tienen? Acá. Ok. Si no lo tienen como operator, borren todo lo que está al lado con el signo más, y lo que vamos a hacer es comparar, como les decía, ANOVA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comparar los valores promedios del tiempo de delivery por operador. Esto es lo que se lee acá, con mis datos. Y vamos a simplemente correr el comando que se llama AOV, análisis de varianza. Vamos a guardar los resultados en ANOVA tiempo, que es lo que estamos trabajando, y vamos a buscar un sumario que es como el resumen. Entonces, hacemos esto, y ustedes me dicen si obtienen lo que yo tengo acá, aquí abajo. Pregunta, ¿sí o no? ¿Lo tienen ahí? ¿Esto que está marcado en achurado? ¿Lo tienen? Sí. Bien, vamos entonces a entender qué es lo que está ahí en principio, para poder entender que, repito, detrás de esto hay un modelo matemático y hay que entenderlo, lo voy a explicar con detalle en las próximas clases, pero ahora me interesa qué es lo que efectivamente uno saca de este resultado en particular. Bien,
digamos, el meollo del asunto, la idea fundamental de ANOVA es mostrar que considerar que hay una diferencia significativa entre los promedios, en este caso de los dos operadores, del operador Melissa y el operador, digamos, Laura. Si hay una diferencia significativa, entonces significa que el operador influye en los tiempos de delivery. Si la diferencia no es significativa, entonces no lo es. Entonces, ¿cómo yo calculo la diferencia? Una diferencia, usando una cosa que se llama varianza. La varianza que se calcula, ustedes deben de acordarse de estadística, tomando las diferencias que hay entre la observación y el valor promedio, lo elevo al cuadrado y sumo todas estas diferencias y lo divido por digamos, el número de observaciones que hay. Eso es lo que es una varianza. Entonces, lo que hace este programa es calcular varianzas, justamente. Entonces, ¿cómo calcula la varianza? Por ejemplo, toma el operador, aquí DF significa grados de libertad. Los grados de libertad son el número de, digamos, de niveles que tiene operador, menos 1. Operador tiene 2 niveles, que son Laura y Melissa, por lo tanto son 2 menos 1 y tiene un solo grado de libertad. Después, ¿qué es lo que se hace? Toma el valor promedio de los tiempos de Laura y de los tiempos de Melissa y hace la diferencia usando lo que se llama sum square. Es decir, está sumando, esto es una sumatoria de los cuadrados de la diferencia que hay entre las observaciones que corresponden a Laura, menos el promedio de Laura, y también las observaciones que corresponden a, digamos, al otro operador, menos al cuadrado, todo esto lo suma, y esto es la suma square, se llama sum square. ¿Qué es el mean? Bueno, básicamente es dividir, digamos, en general, salvo ciertas aproximaciones, es dividir sum square por, digamos, por los grados de libertad. Aquí le da 20.6, pero es 21 en principio. ¿Okay? Acá se construye un estadístico que se llama estadístico de Fisher, que básicamente es la relación que existe entre el mean y el residuo. El residuo es aquello que no logra explicar, la varianza, es la varianza que no logra explicar digamos, la presencia del operador. Es decir, acá, ¿cómo se calcula esto? Los grados de libertad son el número de, digamos, de observaciones que hay. El número de observaciones aquí son 1266, es lo que tienen mis datos, menos digamos, el número de niveles que tiene el operador, que serían 2. Por lo tanto, sería 1264. Ese es el grado. Acá se la suma a los square, que significan los errores que no dependen de la diferencia que hay entre digamos, entre el promedio general y el promedio generado por cada uno de los operadores. Entonces, esto es lo que uno quiere hacer, es tratar de que ese residual sea el mínimo posible. ¿Por qué? Porque efectivamente significa que la mayor diferencia se está contenida en el operador. Uno dice que esta es la varianza explicada, lo que está acá arriba es la varianza explicada y esta es la varianza no explicada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la relación o se divide 20.60 dividido por la varianza que no logra explicar y esto da resultado del estadístico. Después el estadígrafo se mete esto en una distribución de Fisher y si este p-value, el valor de p-value es menor que 0.05, entonces es significativo el valor. Entonces, de esta tabla, ¿en qué tengo que fijarme fundamentalmente? Puedo volver a explicar esto con detalle, sobre todo cuando demos regresión, ahí lo vamos a explicar con mucho más detalle, pero acá me voy a fijar fundamentalmente en una sola cosa, en el p-value. Si ese p-value es menor a 0.05, implica que efectivamente el operador es significativo. En este caso da 0.48, significa que el operador no influye o sea, los medias en los tiempos no son demasiado distintas, digamos, son casi iguales al promedio general. Es decir, ¿qué significa el promedio general? Cuando yo tomo todas las observaciones y las divido por n, el número de observaciones me da el promedio general. Pero yo puedo calcular distintos promedios. Primero calculo el promedio que hace Laura y después calculo el promedio que hace la otra operadora Melissa y los comparo con el promedio general. Eso significa que no hay mucha diferencia en estos promedios debido a la presencia del operador. Y eso lo puedo capturar a partir de acá. No sé si se entiende a grandes rasgos qué es lo que quiere, dónde tengo que fijarme en este caso. Voy a fijarme simplemente saber si es significativo o no este valor. ¿Ok?
Ahora, en principio no hemos tenido muchas cosas nuevas. Ya nosotros ya habíamos hecho una prueba de students con Operator, donde habíamos mostrado que las diferencias no eran significativas. Recuerden que había arriba entre las preguntas, le habíamos pedido, digamos, hacer una prueba de students para comparar los promedios entre Laura y Melissa y no nos había dado significativo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ANOVA hasta el momento no nos está ofreciendo nada nuevo, simplemente nos está confirmando de que el operador no influye en los tiempos de delivery. Esa es la primera conclusión. Ahora, ¿por qué es importante ANOVA? Porque ahora tengo más variables. Tengo operador en el próximo, donde dice en línea 193, tienen operador, tengo branch y tengo drivers. Ahora tengo tres variables, cada una tiene a su vez distintos niveles. El operador tiene 2 niveles, el branch tiene 3 niveles y el driver tiene 6 niveles. Por lo tanto, tendría que calcular los valores promedio de cada uno de ellos y empezar a compararlo uno contra otro en principio. Por lo tanto, tendría muchas, digamos, posibilidades de comparación en particular. Entonces, y adicionalmente, cada comparación, si hacemos una comparación con test student, haciendo de a par las comparaciones, por ejemplo, ¿qué significa de a par? Laura en el branch este, por ejemplo, usando el chofer tanto. Esa sería una combinación. Tendría que compararlo con Laura en otro branch, con otro, digamos, chofer. Entonces serían muchas combinaciones. Y cada combinación viene con un error asociado, porque estamos haciendo una prueba test student que viene con un intervalo de confianza. Por lo tanto, hacer todas estas combinaciones es muy, muy complejo. Ahí es cuando verdaderamente ANOVA tiene ya un valor, digamos, importante, porque lo va a hacer todo en un solo viaje. Es decir, ahora le podemos agregar operador, branch y driver, y podemos correr el modelo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a correr el modelo, y aquí no obtenemos el Profe, modelo nuevamente. Sí, pregunta. si el valor P de la variable es menor a 0.05, es significativa, ¿cierto? Exactamente. Ya, Eso. gracias. Por ejemplo, acá, ya lo corrí el modelo. Nuevamente me sale que el operador no es significativo. Aquí tengo el operador no es significativo. Pero la pregunta, ¿branch es significativa y driver es significativo, sí o no? Nos fijamos acá y esto es casi cero, digamos, del orden de 0, bueno, casi cero, 10 a la menos 16, digamos, ¿no? 2 por 10 a la 10 a la menos 16, son números muy pequeñitos a la menos 8, y por lo tanto lo que me está indicando es que o le está indicando al dueño, no te fijes en el operador, el problema no lo tienes en el operador, sino que el problema lo puedes tener en branch y driver en particular. Entonces, esos son significativos. ¿Influye digamos, la sucursal? Sí, en que la pizza llegue, digamos, con más demora o no, digamos. ¿Y influye el chofer? Sí, también, eso es lo que me dice. Entonces, a grandes rasgos me está indicando ya la ANOVA que los dos factores que influyen hasta el momento son branch y driver. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Claro que no nos dice más, solamente nos está indicando que esos son factores importantes, pero no nos dice en particular, bueno, ¿cuál es el chofer el que tiene el problema? ¿Y en qué sucursal el chofer influye de alguna manera? ¿Se entiende hasta ahora cuál es el logro que hemos tenido hasta el momento? Solamente, ¿sí o no? ¿Se va entendiendo? Sí, Ok, bueno, repito que es la tabla, lo importante en este momento, esto se llama una tabla ANOVA. Todos los detalles podemos explicarlo más adelante, pero en principio me voy a fijar en el pi-bar, el valor pi, este que está acá, el valor de p. Okay, entonces me está indicando branch y driver es un problema. Ya, listo. Es una cosa. Otra de las cosas que podemos ver es que, por ejemplo, observe que la inclusión de, no sé si lo vemos arriba, el residual, acá el sum square es de 52.000 y tanto. Mientras que al incluir branch y driver disminuyó la varianza no explicada a 44.000. Es decir, estos dos fueron influyentes en disminuir la varianza o disminuir el error. Es decir, ellos cargaron con más varianza ahora, o sea, explican más el fenómeno. Este residual es como el error aleatorio, es decir, aquellas cosas que no puedo entender a partir de los valores que estoy trabajando, con los parámetros que estoy trabajando. Por lo tanto, esto significa que disminuyó de 52.000 a 44.000. Quiere decir que ambos capturaron más varianza y por lo tanto más que 21, que el operador capturó muy poca varianza y por lo tanto explica muy poco de toda la varianza de mis datos. Entonces, es otra forma de verlo a general. O simplemente en vez de la suma square, verlo directamente acá, digamos, ¿no? También se puede ver
porque esto recuerden que son como los valores promedio, ¿no? Es decir, ¿cómo se obtiene el 380, por ejemplo? Tomando esto y dividiéndolo por 4, que es el número de, digamos, el grado de libertad. Drivers hay 5, porque recuerden que los grados de libertad son el número digamos, de niveles menos 1. Branch hay 3, por eso que aparece un 2 acá. ¿Okay? Y eso es la idea. Bien, ok, vamos entonces a seguir adelante con lo que... Podemos hacer un ANOVA también para la temperatura, usando temperatura, operator, branch y driver, haciendo lo mismo. Y podemos hacer esto, y efectivamente lo que nos va a dar es que el operador sigue sin tener importancia, mientras que sigue siendo branch y driver. Por supuesto que hay una relación, hay una correlación entre la temperatura de la pizza y el tiempo de delivery, porque la pizza se enfría. Por lo tanto, debe haber una especie de relación entre ambas. Entonces, vamos a seguir con los tiempos en particular. Ahora, yo puedo hacer una serie de combinaciones usando ANOVA. ¿Cuáles son las combinaciones? Bueno, puedo quitar el driver, puedo dejar branch únicamente, puedo dejar operador con driver. O sea, puedo hacer una serie de combinaciones y cada uno representa un modelo. ¿Cómo yo sé cuál es el modelo que yo podría elegir mejor? Nuevamente aquí voy a apelar a la cosa intuitiva, más que a un cálculo en particular. Hay un criterio que se llama el criterio AIC, que es Akaike Information Criterion. Akaike es un japonés, el nombre japonés Akaike, que es un criterio basado en teoría digamos, de la información, que lo que de alguna manera calcula es cuán bueno es el modelo de acuerdo a la cantidad de parámetros que usa. Mientras un modelo usa menos parámetros, o sea, y tiene mayor contenido de información con menos parámetros, entonces mejor. Eso es lo que hace el criterio Akaike. Repito, en la próxima clase voy a dar la fórmula y vamos a calcular con el Akaike, etc. Pero me interesa que ustedes vayan teniendo estos elementos para hacerlo rápidamente, como lo que se dice en la práctica, los practitioners. ¿Qué es un practitioner? Alguien que ocupa una herramienta que entiende cómo funciona, aunque no conoce completamente el detalle matemático, cosa que vamos a partir desde hoy mismo. En la segunda parte de la clase vamos a empezar a introducir ya los conceptos más matemáticos y vamos a entrar ya en temas más, un poquito más serios en el sentido de que hay que justificar muchas cosas matemáticas. Por el momento, repito, me interesa que el criterio acá hay que se use y la idea es muy simple. Aquel modelo que tenga el Akaike más pequeño, ese es el mejor modelo que existe. El Akaike es un modelo que permite comparar entre modelos, no es un valor absoluto en sentido. Es decir, no puedo decir los modelos que tengan, no sé, Akaike, qué sé yo, por ejemplo, que tenga un Akaike determinado, 4, 5, 6 o 7, son los mejores. No, no existe tal cosa. Lo que sí puedo hacer, dado un conjunto de modelos, el que tenga menos Akaike es el que funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es correr una serie de modelos. Para que funcione, lo que vamos a hacer, necesitan ustedes cargar una librería que se llama Akaike Mod Average. Por favor, corran la librería. Si no la tienen, que creo probablemente no la van a tener, entonces tienen que instalarla. Recuerden que install package. Copien lo que está acá y me dicen cuando estén listos. Es una librería que no pesa mucho. Eso es lo que hay que escribir. Install package para poderlo instalar. De hecho, yo lo voy a comentar para no instalarlo nuevamente porque si no, no necesito. Entonces, por favor, me dicen cuando ya lo tengan listo. Dura muy poco. Y por chat o por lo que sea me dicen sí o no para yo saber si ya están listos para correr. Repito, ¿en qué estamos ahora? Estamos tratando de jugar con una serie de modelos y para encontrar cuál es el mejor de los modelos, con quién me voy a quedar, qué combinación. ¿Ok? Puedo quedarme con operador solo, sería muy malo porque ya lo vimos, con branch solo, o puedo quedar operador con branch, o puedo hacer operadores branch drivers, distintas cosas. ¿Ok? Puedo hacer en particular distinto. Ok, aquí lo estamos corriendo para temperatura, pero igual se puede correr para tiempo, o sea, no hay ningún problema para tiempo, casi son parecidos, muy parecidos porque temperatura tiene una correlación muy fuerte con el tiempo de delivery, por lo tanto son muy parecidos. Ya, ¿está listo? ¿Está listo como va a empezar a...? Yo lo voy a correr entonces mi modelo. Entonces mi primer modelo, ¿qué hace? Toma un modelo de análisis de varianza, donde en principio voy a quedarme con operador y branch únicamente, como factores importantes dentro del problema de que la temperatura llega más baja de lo adecuado en la pizza. Listo.
voy a correr otro modelo que se llama branch driver, o sea, solamente operador branch, branch driver, las tres cosas. Ahora voy a correr un operador que tenga branch wind, es decir, le voy a agregar el free wind, es decir, vino libre a aquellas personas que le llegó tarde la pizza, o en particular le entrego una botella de vino libre, digamos, y que también están los datos. Y está un modelo de interacción. Observe que en este caso, ¿qué significa interacción? La interacción entre driver y branch. La interacción significa que como que las dos variables están interrelacionadas y quiero ver la interacción que existe entre las dos variables y coloco como un signo de multiplicación driver con branch. Ese es otro de los modelos. Ok, tengo 1, 2, 3, Profe, 4 modelos. Sí. la multiplicación que representa. Interacción entre las variables. Ah, Es ya, decir, antes perfecto. estábamos considerando que cada variable es independiente, pero ahora consideramos que las variables también pueden interaccionar. Es decir, que en vez de depender de algo así como de driver y de branch, que dependan de driver branch. Es decir, que como el chofer dentro de la sucursal. No por separado, no que dependa del chofer en sí por sí mismo, digamos. Porque el chofer puede trabajar en distintas sucursales. Aquí estoy pidiendo que sea chofer dentro de la branch y esa es la forma de interacción. ¿Okay? Se hace eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter todos estos modelos en una Profe, lista. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Sal? ¿puede enviar el código por el Zoom? Este código está ahí, lo tienen ustedes ahí. Si descargan desde la solución, está todo. Yo lo puedo mandar, si no hay problema. Pero recuerden, solo tienen que ir perdón, lo hago nuevamente para que estén todos, un segundo, sintonizados. Yo lo que les decía era que tienen que ir acá, semana 3, y en semana 3 dice solución. Solución a las preguntas. Cuando se meten acá, van a encontrar que este código que tengo completo con las preguntas solucionadas, el mismo código que estoy aplicando aquí ahora, está aquí. De hecho, yo estoy ahora en la pregunta número 10 y aquí están lo que estoy trabajando. Aquí están justamente en la pregunta, disculpe, la pregunta número 11 estoy. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tienen que bajar. Ahí tienen todo el código listo para no tener que estar usando el chat, que en realidad el chat no me permite mandar todo lo que uno quiere, digamos. ¿Ok? No sé Ya, por qué. perfecto, gracias, profe. Sí, ok. Bien, chicas, entonces la idea para poder correr ahora este comando, que es para saber cuál es el mejor modelo, meto todos los nombres en una lista. En la lista, disculpe, los modelos. Y los nombres también, es decir, los nombres los puedo cambiar. Voy a llamar el modelo 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo voy a dejar exactamente con el mismo nombre que le di a cada uno, en principio. Entonces, por eso es que me da dos cosas. Es un poco como que de más, pero está bien. Sigamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Que me dé una tabla. Aquí le voy a agregar el conjunto de modelos y los nombres que les puse. ¿Ok? Y aquí me da. Por cierto, aquí le puse un signo de este 225, no sé si lo tienen ustedes, le pongo un signo de interrogación de AIC tabla. Y esto me permite explicar, es decir, si yo llamo a esto, aquí les va a salir la explicación de lo que significa cada una de estas variables. Les voy a explicar brevemente de qué se trata, pero en principio aquí está la explicación del modelo. Si ustedes tienen algún inconveniente y quieren saber un poco más de cómo funciona esto, aquí está la explicación. Por supuesto, toda la explicación está en inglés, no hay nada en español en este lugar. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que significa la tabla? En primero, la tabla te ordena en orden descendente la calidad o digamos, el mejor modelo. Primero me voy a fijar de que la tabla, el mejor modelo es el modelo que incluye operator, branch y driver, y que es mejor con respecto al resto. Y si me fijo acá, aquí está el acumulado, acá hay que explicado acumulado. ¿Qué quiere decir este? Que el primer modelo me explicaría 0,99 en principio, el segundo modelo 0,1 y los restos no aportan nada a lo que ya está aquí. No sé si se va entendiendo hasta el momento, digamos. Primera cosa que me Profe, voy a... eso es en porcentaje, ¿o no? Sí, es decir, lo que quiere decir que el 0,90, eso siempre tiene que sumar 1. Es decir, ¿qué es lo que explica este modelo? Casi el 99. Pero si ustedes, el otro me explica, le agrega un poco más al modelo, pero ya me quedaría con el primero, que casi explica casi todo. Y los otros como que no aportan más a lo que está. No significa que sean sumamente malos,
sino que simplemente que el primero es mejor que el resto. Recuerden que la Kaike no te dice que un modelo es malo o no, sino que te dice que es mejor respecto a otro. Entonces, de acuerdo a lo que está el criterio de Kaike, el primer modelo es el que mejor lo hace comparativamente con el resto. ¿Qué cosa es SK? Es el número de parámetros que usa. Número de parámetros que usa el modelo para estimar justamente los valores. El modelo de ANOVA utilizó 9 parámetros, por lo tanto es uno de los que menos usa en particular. Este es el valor de la Kaike, que es el más chico de todo, 8249 comparado con el resto. Es el valor de la Kaike, por lo tanto este es el mejor modelo con el menor Kaike. Explica el 99% de lo que se puede explicar hasta el momento. No significa que explica toda la data al 99%, significa que de los modelos que hay, él tiene el 99% de la información. Eso es lo que significa el Kaike, que no habla de valores absolutos, sino de valores relativos respecto a los modelos. Puede ser que este primer modelo sea tan malo que no sirva, pero respecto al resto es mejor. Eso es lo que quiero llamar la atención, ¿no? ¿Ok? Hay una diferencia, delta es la diferencia respecto al modelo mejor, delta la Kaike. Básicamente me está diciendo que el segundo modelo está a una distancia de 8.64 del resto, digamos. Es como la diferencia en principio un poco de lo que está arriba y abajo. Y esa diferencia implica que está muy lejos del 99%, a pesar de que me aporta un 0.01 adicional. Me voy a quedar con el primero porque está muy lejos en principio del otro. Si estuviesen relativamente cerca, ambos modelos son muy parecidos en general. ¿Ok? Entonces este es el acumulado. Fíjense que el acumulado ya es 0.99, aquí ya sumó 1 y el resto sigue siendo 1. Y el resto no le voy a pescar mucho tiempo, pero en principio significa log likelihood, que es básicamente un criterio de optimización, es decir, una función que se llama máxima verosimilitud, y lo que dice es básicamente que este es el mejor modelo, en principio el más pequeño, el que aporta, digamos, menos likelihood en general. Y esto depende del método para calcular los parámetros, es decir, para optimizar para llegar a los parámetros. En este caso no me voy a fijar mucho en esto por el momento. Repito, me voy a fijar en que en el orden, el primer modelo es el mejor, el número de parámetros es mucho más pequeño en general, hay uno que tiene menos, pero ya no aporta nada, y lo que me voy a fijar es en la Kaike, que es fundamentalmente, y en cuanto explica el modelo. ¿Ok? Entonces, tenemos una metodología entonces para ir moviendo algunas variables y saber cuál es el mejor modelo, en principio. ¿Ok? Una cosa importante, la ANOVA requiere de una variable que sea cuantitativa, o sea, que sea numérica, como es el tiempo, y los otros, digamos, los otros factores, los otros son variables de tipo categórica. Tanto operator como branch como driver son categóricos. Si tengo que usar una variable numérica, por ejemplo, no sé, bill, entonces tengo que entrar en el reino de las regresiones lineales. ¿No sé? O sea, ANOVA es como una regresión lineal, pero con variables de tipo categórica. Entonces, por lo tanto, no me permite, con variables independientes de tipo categórica, porque la variable dependiente es el tiempo, siempre tiene que ser continua. ¿Ok? Entonces, observen, en la misma forma que uno escribe el comando, escribe temperatura dependiente del operador, branch y driver, y esos tres son de tipo categórico. Es decir, no intenten correr una ANOVA colocando un build acá, porque igual él va a intentar hacer algo y lo va a hacer mal, digamos. Eso es importante. Entonces son variables categóricas las que estamos viendo acá, que cada una tiene ciertos niveles discretos o niveles finitos. Es decir, para poder correr una variable, si ustedes colocan build, es una variable continua que no tiene niveles discretos, sino que tiene niveles continuos y por lo tanto daría error el resultado. O sea, eso es importante para poder trabajar. Bien, otra de las formas para determinar si el modelo es bueno es corriendo una cosa que se llama probar la homoscedasticity. Solo una pregunta, chicos, nada más, porque no estoy seguro. ¿Ustedes dieron regresión lineal en inferencia? Me imagino que sí, ¿o no? Sí, profe. Ya, ¿multilineal o solamente con una variable independiente? No, igual vimos con Multivariable. sí. Ok, buenísimo. ¿Dieron el criterio homoscedasticity o sí o no? Yo no, por lo menos. Ok. Yo tampoco. Ok, gracias. Bien, ok, bueno, homoscedasticity tiene un nombre medio feo, pero en realidad lo que significa es que el modelo tuyo sea tan bueno que el residuo que queda no tenga correlación con las observaciones.
Veamos cómo se ve esto en una gráfica. Por ejemplo, vamos a hacer, aquí van a aparecer 4 gráficas. Por eso significa el parámetro del número de row que quiero de 2 por 2. Esto lo que va a hacer es dividirme la hoja gráfica en 4 pedazos. Y voy a hacer un plot de operador branch driver, que es el mejor de los modelos que, de acuerdo a lo de arriba, el mejor modelo es justamente M branch, qué sé yo. Ese es el que voy a ocupar acá para a ver si realmente tiene la homoscedasticity garantizada. Y ahora les explico qué significa cuando vean la gráfica. ¿Ok? Bien, esta es la gráfica. En principio, lo que estoy midiendo son los valores residuos y los valores fiteados, es decir, los valores que se obtienen, que son los valores, digamos, estimados. Entonces, en pocas palabras, si esta línea roja que está acá es horizontal, significa que el residuo no va a depender del valor que yo estime, básicamente, y eso lo es muy importante, que los valores estimados son independientes del residuo. Quiere decir que mi modelo es suficientemente bueno como para no dejar ninguna correlación adicional con el residuo. El residuo debe ser completamente aleatorio, en principio. Por lo tanto, lo que yo quiero probar es que esta línea no va a depender, o sea, no se mueve, en principio, teniendo alguna inclinación o no, en dependencia del valor estimado que se da, digamos, en este caso de los tiempos. Estos son los tiempos estimados por el modelo. Entonces, en este caso, como estoy teniendo 3 branch, tengo como 3 grupos, 3 branch, y dentro están todas las observaciones para cada uno de los branch, en principio. Entonces, teniendo 3 branches, lo que básicamente me está indicando que la línea no va a depender del branch, en principio. Porque cada chofer también trabaja dentro de las líneas. Es decir, en este caso, como estoy hablando de branch, driver y operator, las 3 cosas están dentro de estas observaciones por separado. Por lo tanto, no puede haber ninguna inclinación de esta línea. Mientras más horizontal sea, se garantiza la homoscedasticity. Es decir, la homoscedasticity tiene un nombre muy pesado, pero significa simplemente que el residuo no tiene correlación con los valores observados después de o estimados después de haber corrido el modelo. Otra de las formas de probar si el modelo es bueno es que el residuo tenga una distribución normal, y por eso lo que hacemos un normal QQ-plot. Básicamente es en el eje vertical. En el eje horizontal están los cuantiles teóricos que corresponden a la distribución normal, y en el eje vertical están las cuantiles de la distribución de tiempos estimados. Entonces, esta distribución tiene que ser casi una línea de 45 grados, indicando de que los residuos básicamente tienen una distribución normal. Y uno que quiera es que lo que queda de residuo no tenga ningún tipo de correlación. Si esto se desvía de la línea de 45, significa que hay observaciones que correlacionan con el residuo. Bueno, lo mismo para el resto. Son distintas formas de ver los valores. Pero repito, lo que me interesa en la práctica es que la línea sea lo más horizontal posible para garantizar de que el modelo sea bueno. Entonces, en principio, el modelo es bueno si no tiene homoscedasticity, y no tiene homoscedasticity cuando no hay correlación entre los valores fiteados, es decir, los valores que obtiene el modelo, los valores aproximados, y los residuos. Y eso se ve mirando la línea roja que está aquí, que sea lo más horizontal. Entonces, esto es una prueba adicional al problema. ¿Ok? Otra comprobación, como les decía. Bien. Tenemos ahora un problema adicional ahora. El problema adicional que tengo es que ya efectivamente la ANOVA nos dice que tenemos un problema con branch y con driver. Ese es uno de los problemas que nos dice. Segundo, sabemos que el modelo es bueno. En principio, que tiene un AKI que buscamos de todos los modelos el mejor. Y adicionalmente, vemos que el modelo cumple con la homoscedasticity, que significa que lo que quedó de residuo fuera del modelo es realmente aleatorio. Es decir, algo que no está dentro de ninguna otra variable en particular, sino que simplemente es aleatorio lo que quedó. Entonces, es un buen modelo. Pero ¿qué es lo que nos dice la ANOVA? En principio nos está indicando que hay diferencia entre los grupos, pero no indica cuáles son estos grupos, es decir, cuáles tienen las mayores diferencias en particular. Hay que identificar los grupos en particular. ¿A qué me refiero con grupo? Bueno, ¿qué operador? En realidad ya sabemos que el operador no influye, pero en este caso, ¿qué branch con driver son los que tienen más problemas en particular, digamos? O sea, ¿cuáles se diferencian más el uno del otro, en principio? Entonces eso lo podemos ahora mejorar con otro comando que se llama un poco raro, pero bueno,
depende de un tipo que se llama toque Honestly Significant Difference, o simplemente es algo así como HSD, que lo que va a hacer es hacer las comparaciones de a pares, pero con el modelo bueno, es decir, con el modelo que ya tuvimos, no haciendo comparaciones a pares con test students, sino que ahora con los modelos que ya obtuvimos hace comparaciones de a pares. Entonces, ese modelo yo le puse este nombre medio raro, hacerle el toque a el modelo M-Operator Branch Driver, y el comando que tiene que utilizar se llama toque HSD, de las siglas, por supuesto, y aquí se lo voy a aplicar al modelo bueno. Y eso es lo que vamos a colocar. Esto se va a guardar aquí y nos va a dar este resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Nos va a hacer las comparaciones, en principio, de a pares. Por ejemplo, partió con los operadores. Melissa, Laura, no hay diferencia en principio, o disculpen, hay una diferencia entre ellas. Recuerden que la diferencia, estamos hablando de temperatura, ¿no? Creo que esos los modelos está corrido con temperatura, ¿sí o no? Sí, con temperatura. Hay una diferencia de unos cuantos grados, de menos de un grado, de 0.3. Eso es lo que quiere decir esto en general, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la diferencia, me voy a fijar nuevamente en el p-value, me dice que no es significativa. ¿Ok? Vamos entonces a las branch. Ahora, repito, ¿qué es lo que hizo este modelo? Hizo todas las combinaciones posibles. Entonces, entre las branch me dice que hay una diferencia entre el is y el centro de 6 grados aproximadamente. Y efectivamente es significativo eso, sí es significativo. Entonces, el is con el centro se diferencia. El west con el centro también se diferencia, es significativo, y el west con el east también se diferencia. Es decir, realmente hay diferencia entre las branches. ¿Ok? La diferencia entre uno, por ejemplo, es de 4 grados de un lado del otro y de 1 grado del otro en general. ¿Ok? En general, entre west y centro casi no hay diferencia, digamos, sustancial, porque es 1,57 grados aproximadamente. Todos se parecen, pero las diferencias están por ejemplo, con el east. Acá. ¿Okay? El east parece que lo hace mejor que el centro en particular. Bien. Veamos los choferes. Lo que hacen los choferes es comparar uno con el otro. Por ejemplo, Domenico, Bruno es 4 la diferencia, a 4 grados, es decir, esto se lee un poquito al revés, esto es un poco extraño, pero así lamento, es así, alguien lo hizo así. Eso significa que Bruno de alguna forma hace que la pizza llegue más fría, digamos, no es que sea, perdón, no está revenada. Significa que la temperatura con que llega la pizza de Domenico es de 4 grados superior. ¿Se entiende esto? No es que está al revés, está bien, estaba pensando al revés. Es decir, pregunta para ustedes, mirando esto, ¿quién trabaja mejor, Domenico o Bruno? Mirando la diferencia. ¿Qué creen ustedes? Domenico. Domenico trabaja mejor, porque la pizza de él llega a 4 grados, casi 5 grados, 4.6 grados más que el de Bruno. ¿Y es significativo? Sí, es significativo. Esto es lower y upper, digamos, los rangos en que se mueven de acuerdo. Recuerden que esto es hay un montón de observaciones. La diferencia promedio es de 4, pero estos son los rangos alto y bajo, digamos, ¿no? O sea, entre 2 a 6 es lo que significa esto. 4 es el valor promedio de las diferencias. Entonces, mirando esto, Domenico lo hace mucho mejor. Ahora, si se fijan, Luigi y Bruno, 0.8 grados. Significa que ellos en particular, ni siquiera hay una diferencia significativa entre ellos, ¿no? Entonces, Luigi y Bruno lo hacen igualmente bien. Eso es una de las cosas que puedo hacer. Bueno, aquí pueden darse cuenta, por ejemplo, que el que hace la diferencia es Domenico, si ustedes se fijan. Domenico hace la diferencia ¿en qué sentido? La diferencia entre Luigi y Domenico es -3, que significa que sigue siendo Domenico, como está en el segundo lugar, llega con 3.8 grados más que Luigi. Parece que Domenico es el mejor de los choferes que tiene. Aquí nuevamente Domenico lo hace. Y el resto como que trabaja muy parecido. Bien, entonces tengo problema con el resto de los choferes, pero puedo destacar a Domenico y le puedo subir el salario a Domenico porque lo está haciendo re bien comparativamente con los otros. ¿Sí? ¿Se entiende? Se va viendo que ahora el problema como que ya lo voy capturando, voy sabiendo de quién, con herramientas de estadística, yo puedo empezar a saber dónde está mi problema. Mi problema efectivamente está en las branch, pero depende mucho de los choferes, en principio. Ahora, esto lo puedo ver de manera más gráfica. Aquí voy a sacar alguna serie de conclusiones en particular, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hemos obtenido para resumir un poquito, ¿no?
Claro que está mal aquí, tengo que arreglar las cosas. Aquí está mal esto, por favor, chicos. Arreglémoslo un poquito, porque aquí lo puse con respecto a los tiempos y en realidad estamos midiendo temperatura. Bueno, primero no hay diferencia entre los operadores Melissa y Laura, que eso ya lo habíamos visto ya varias veces. Y como son dos operadores, no voy a hacer nada con ellas, están trabajando bien. No hay diferencia estadísticamente significativa digamos, en los tiempos medios de cada branch. Eso lo vimos anteriormente, digamos, ¿no? Entre los datos que habíamos obtenido con TestStudent en particular. Los branch weights y centers son las que tienen menos diferencia. Es decir, estas dos son las que menos diferencia, pero cada vez que aparece un east, sí aparece, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí sí hay un problema. En realidad, lo que más se diferencian es de 6 punto algo minutos. En realidad es grados acá, ¿no? Grados, porque creo que el modelo lo habíamos hecho para grados, no me acuerdo ahora. Grados, ¿no? Grados. Por favor, verifiquen el modelo si es grado de temperatura, ahí no me acuerdo ahora. El driver dominico se diferencia del resto haciendo que sus pisos lleguen con 4. Eso está malo, por favor, arreglenlo. En promedio 4 grados más que sus compañeros. ¿Okay? Más que sus compañeros. Y todos los demás drivers que no sean dominicos tienen un comportamiento parecido. Tienen comportamientos parecidos en cuanto a la labor. Se pusieron de acuerdo entre ellos y trabajan lo menos posible. Más o menos esa es como la idea. Puedo dar esta solución un poquito gráficamente usando lo que se llama el Torque Plot, que básicamente es hacer esto. Y es esto más o menos, pero igual es un gráfico feo. No sé si lo lograron. Me dicen si lo logran o no. Yo tengo un problema con este gráfico en particular. Se ve más o menos la idea, por ejemplo, esto que lo que está indicando es que aquí hay diferencias de un lado o del otro, y los que están más o menos en el centro es cuando no hay diferencia, cuando incluyen el cero es cuando no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre estos pares, pero cada vez que aparece Dominico sí hay diferencias. No incluye al cero con el intervalo de confianza. ¿Por qué le decía que está malo este gráfico? Porque si ustedes se fijan, como que está tapado aquí en los nombres, ¿no? ¿Le salió o no le salió los gráficos? Pregunta. Ahí me dicen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Le salió el gráfico? Yo lo estoy haciendo, que no están esas líneas en el código, profe. Ah, ¿no está en la línea del código? Oh, shit, no sabía. La que dice la de la 253 a la 255. De la 253 a la 255, ya. Ok, vamos atrás. Yo creo que lo otro también está. Yo creo que sí está, tengo la impresión. Pero no importa, la copio. En particular, esto me permite, repito, hacer una solución gráfica, hacer una gráfica. Y la gráfica tiene un parámetro acá que es LAS, qué sé yo, 1. En principio, lo que permite es hacerlo, si yo le quito esto, va a quedar, ahora se va a ver acá, pero desaparecen digamos, los nombres. O sea, se ponen en sentido vertical, pero desaparecen los nombres. Por lo tanto, no lo voy a dejar, pero cuando hago esto, los nombres quedan tapados acá, digamos. ¿Ok? Está bonita la gráfica en el sentido de que me permite ver los intervalos de confianza alrededor del cual hay diferencias o no en cada uno de los choferes, pero no me permite hacer. Pregunta, no sé si tienen ustedes en mi línea 261 hacia abajo, ¿lo tienen o no? Sí, profe, eso sí está. Ya, ok. Bien. ¿Qué quiero hacer aquí ahora? Hacer la misma gráfica de arriba, poniéndole un poquito de más detalle, usando ggplot en particular. Voy a usar los datos. En el eje X voy a colocar las branch, en el eje Y voy a colocar la distribución de tiempo. Voy a agrupar los tiempos según drivers y voy a colocar el color según los drivers, en particular a los puntos. Voy a generar puntos en particular y el jitter significa que dibuje los puntos en general, digamos con cierto espacio, qué sé yo, eso es lo que significa jitter, como lleno de puntos en particular. Bien, veamos hacer la gráfica primero para esta gráfica y ahora lo que le agregué más capas, arreglándole un poquito las cosas. En particular voy a agregar un comando que se llama stat_summary que va a generar un valor medio, le va a colocar una barra de error y le va a dibujar los puntos donde está el valor medio calculado acá arriba. Aquí lo que hice fue en media datos es calcular la media por branch y por driver y eso fue lo que hice aquí abajo. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Que ustedes ven ahora que la gráfica va a ser mucho más entretenida, mucho mejor.
Y vean que, por ejemplo, Domenico, que está en rojo, está aquí abajo, los otros están aquí arriba, en este lugar. Ustedes, recuerden, pueden hacer un zoom y se va a ver mejor, en principio. Pero observen que Domenico es el que marca la diferencia. Siempre está, por ejemplo, estos son todos los tiempos de delivery de la pizzería, de la sucursal centro, del este y del oeste. Ustedes ven que la sucursal este tiene como que la distribución de puntos está un poco más baja que el resto. Adicionalmente, todos los choferes trabajan en todas las sucursales, pero el que mejor lo hace, que se separa del grupo, es Domenico. Entonces, más o menos eso. Entonces, una de las soluciones posibles para resolver el problema es, bueno, estimula a Domenico dándole más salario para que el resto vea que efectivamente se puede hacer mejor. O simplemente, no sé, buscar una manera de mejorar a los choferes. Ahí es donde está el problema. El problema está en los choferes que trabajan en cada una de las branches y eso lo pude ver a partir de acá. Entonces, de alguna manera me pude meter dentro del problema usando herramientas de estadística o de inferencia estadística. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Se entendió? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe, sí se entendió. Profe, Ok. igual se entiende. Ya, ok. Recuerden que hay muchos temas acá incorporados, es decir, usar la t-students, usar la binomial, usar la t-binomial, usar la chi-square, usar la ANOVA y distintas herramientas que es como para meterse dentro del problema. El objetivo fundamental es que ustedes puedan repetir esto con una data, es decir, que puedan hacer un estudio usando estas herramientas y irse un poquito más allá de hacer gráficos. O sea, la idea de la visualización es importante, visualizarlo, pero cada vez que ustedes hacen una declaración, esa declaración tiene que estar bien, digamos, justificada por algún instrumento estadístico. Si no, ese es el problema de la data. Si no, sería opinología, digamos. Yo opino que de acuerdo a la gráfica veo que esto es más grande que lo otro. Eso es algo que hay que evitar. Por lo tanto, hay que usar herramientas de tipo comparar valores medios, usando distintas herramientas, hacer distintas distribuciones, comparar distribuciones. Entonces, eso es el objeto de esta primera parte de análisis de los datos. Estamos dentro de lo que se llama análisis exploratorio de los datos todavía. Es decir, estamos explorando los datos con visualizaciones y herramientas de, digamos, de estadística, de inferencia estadística. Vamos a ir entrando ahora verdaderamente en el data science o el análisis de, digamos, de datos. Y para hacerlo vamos a partir con la parte 2 del ejercicio, digamos, de la clase. ¿Ok? Parte 2, entonces. Para entrar a la parte 2, acá, que yo tengo escrito aquí, ustedes pueden ir a... Perdón, voy a entrar a módulos acá, en módulos. Perdón, voy a entrar en módulos. Dentro de módulos está donde dice, un segundo, acá, matriz de covarianza. Por favor, entremos acá en lo que es la matriz de covarianza para el dataset banks2.dat. ¿Okay? Ese es lo que vamos a trabajar ahora en la segunda parte de la clase. ¿Okay? Ese es el objeto fundamental. Entonces, por favor, entren acá, copien el código. El código ese es lo que tengo yo acá dentro de RStudio, es lo que viene ahora, parte 2 yo le puse, pero en general es el código que está ahí. Bien. Ok, me dicen cuando estén listos para explicarles de qué se trata en realidad. O vayan haciéndolo mientras voy explicando de qué se trata, mejor así. Ok, solo tienen que copiar el código. Repito, terminamos de alguna forma, esto es lo que correspondía a la clase pasada, en general terminarlo, pero ahora entramos en ya detalles un poquito más matemáticos para poder profundizar en el análisis de los datos. Es decir, de alguna manera terminamos hasta aquí lo que se llama el análisis exploratorio de los datos. En general, dentro del lenguaje de taller de inteligencia de negocio, no significa que lo hicimos todo, vamos a seguir desarrollando herramientas de visualización y herramientas estadísticas a medida que vayamos elaborando, pero ahora vamos a entrar un poquito más en el detalle, un poquito más matemático, aunque todavía usando visualizaciones, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar con un viejo conocido de los datos, digamos, que es bank2.dat. Ustedes recuerden que ese datos que lo usamos siempre para
Vamos a usarlo nosotros a lo largo del curso como para explicar algunos términos y después nos extendemos con otros datos. Estos datos corresponden a los billetes falsos y verdaderos y debe estar ese conjunto de datos, ya lo deben haber descargado. Yo lo voy a descargar, voy a cargarlo y nuevamente tiene un problema de que no tenía los nombres. Le agregamos los nombres, como siempre, y le agregamos una columna que es la etiqueta de verdaderos y falsos. ¿Ok? Eso es lo que en principio deberíamos llegar. Ustedes me dicen si ya llegaron hasta acá, hasta este lugar, porfa, para yo poder estar más tranquilo en la explicación. Porque después se puede complicar un poquito más. Cosa que ustedes en principio creo que conocen, pero vamos a ver si es así o no. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bien, ok. Yo les recuerdo que X1, X2 hasta X6 son dimensiones del billete. En particular X6 creo que era la diagonal y no sé lo que era X5, pero lo podemos ver sin ningún problema dentro de, digamos, no es tan importante para lo que quiero hacer. Ahora, estas dimensiones, en principio del billete, o estas observaciones que están acá, X1 es un conjunto de observaciones, X2, X3, así sucesivamente, pueden estar correlacionadas unas con la otra. Bien, pregunta en general, no sé, ¿sabe lo que es la correlación? ¿O sí o no? ¿Sabe lo que es la correlación? Yo alguna vez lo supe, pero no me acuerdo. Ok, está bien. Gracias por la honestidad. Dame un segundito, a ver si podemos mejorar la explicación ahora a partir de donde estamos. Ya, a ver si lo tenemos acá. No, no está aquí. Ya. All right. Permíteme un segundo a ver si lo logro para hacer una explicación un poquito mejor, más razonable de lo que significa lo que quiero calcular. A ver si no, aquí no, a ver si no está aquí mismo. Aquí está. Creo que aquí está. Sí. Ups, perdón que no se mareen, porfa, con lo que estoy haciendo acá. Bien. Opa. Ya, eso es parte de la clase de hoy en todo caso, ¿no? Así que esperemos a ver si llegamos hasta ahí o no. Ya, ok, no lo tengo acá, lo voy a escribir aquí al lado, ¿no? Pero mejor abrimos una nueva. No tenía instalado digamos, el lápiz. Permítanme un segundito, chicos. Y ahora vamos a estar todos para poder explicar correctamente de qué se trata esto. Un segundo. Bien, la idea es la siguiente. Acá, trataré de explicar un momentito. Nuestra data siempre va a tener, y lo he explicado un poquito, una forma como esta. Tengo X1, X2, sucesivamente, hasta, en este caso, y lo voy a escribir con XP, pero P en este caso son 6. ¿Okay? Y acá son las observaciones, ¿no? La primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Y lo mismo para esto. La primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2, segunda observación de la variable 2, y así hasta la enésima observación de la variable 2. Sigue esto, sigue esto, sigue esto. Sería la primera observación de la variable P, segunda observación de la variable P, y así sucesivamente hasta la enésima observación de la variable P. Bien, estos son nuestros datos. ¿Ok? Estas son nuestras datas. Cada una de estas variables tiene un conjunto de observaciones. ¿Ok? En particular, la X6 era el conjunto de diagonales. Ahora, estos son, repito, son observaciones en general. Yo no quisiera calcular, por ejemplo, lo que se llama la covarianza, por ejemplo, entre la variable X1 y la variable X2, la covarianza. ¿Okay? ¿Cómo se calcula la covarianza de estas dos variables? Bueno, básicamente se toma el valor esperado del producto de X1 por X2
y se le resta el producto de X1 con X2. Pregunta, ¿eso lo han visto alguna vez la covarianza o no? Solamente para saber, tener un poquito claro hasta dónde tengo que llegar la explicación. ¿Sí o no? ¿No? Sí, profe. Ok, sí, ok, bien. Es solamente para tener idea nada más, no hay ningún problema en si me dicen que sí o no, digamos, es solamente saber hasta dónde tengo que empezar a explicar para poder, para que nos entendamos, digamos. ¿Ok? Bien, entonces, estoy corriendo un poquito más para acá. ¿Cuál es la gracia de la covarianza en general? Por ejemplo, si las variables x1 y las variables x2 fuesen independientes, entonces ustedes recuerden que el valor esperado del producto de dos variables independientes es igual al producto de los valores esperados y por lo tanto significa que esto restado con esto daría 0. Entonces, covarianza lo que de alguna manera es una medida de cuán dependientes son las variables x1 con x2. ¿Cómo se calcula el valor esperado? Bueno, básicamente es fácil, ¿no? Si yo conozco las observaciones, yo tendría que tomar el producto de uno con la otra, es decir, tendría que tomar la sumatoria, ¿no? De cada una de estas observaciones, ¿no? Es decir, tendríamos que tomar las variables, no sé, si fuese x1 con x2, sería x1, disculpen, el primer índice corresponde a la observación, es decir, tendría que ser y, el primer índice, este sería 1 con la otra que sería xy con la segunda, eso lo divido por el número de observaciones que hay, y eso me da el valor esperado sumo por i, desde igual a 1 hasta n, que es el número de filas, y eso sería el x1 con el x2. Bien, eso lo puedo hacer sin ningún problema. De hecho, R lo va a hacer por mí. No tengo que calcular esta sumatoria. ¿Ok? Y lo mismo pasa con cada una de estas cosas, ¿no? Es decir, lo que estoy tratando de decir es que la covarianza está completamente bien calculada y definida. La puedo hacer si yo tengo todas mis observaciones, como en este caso las tengo. Entonces, la covarianza justamente me permite analizar si dos variables son independientes o no. Y de alguna forma me dice si las dos covarían de alguna manera. Es decir, si a una crece, la otra puede crecer o viceversa. Es decir, si la covarianza es negativa, significa que en principio una crece y la otra decrece. Y no significa implicancia o causalidad. No significa que si X1 crece, la otra va a crecer porque el X1 influye, sino simplemente que de alguna manera están relacionadas. Eso es lo que significa la covarianza. A diferencia de la varianza, por ejemplo, la varianza de X1, básicamente es el valor de X1 al cuadrado, es decir, de los cuadrados, menos el valor de X1, del valor esperado, pero al cuadrado. Eso es lo que significa la varianza de una variable. Y de alguna manera la varianza que me dice es la desviación que tiene el, digamos, X1 respecto a la, digamos, al valor promedio. Eso es lo que está diciendo el resultado. Es decir, la varianza me dice, justamente me dice ese nombre. De hecho, la raíz cuadrada de la varianza es lo que se llama la desviación estándar, ¿no? Standard Deviation, SD. Es la desviación estándar de la variable. Eso es lo que es la desviación estándar. ¿Qué cosa es la correlación entonces? La correlación entre dos variables x1 y x2 es lo mismo que la covarianza de x1 y x2, pero es que está normalizada dividiéndolo por las varianzas de x1 y las varianzas de x2. ¿Cuál es la gracia? Es que la covarianza puede tomar cualquier valor de menos infinito a infinito, mientras que la covarianza solo se va a mover entre -1, la correlación entre x1 y x2, como está estandarizada, dividiendo por las varianzas, se va a mover entre -1 y 1. Entonces, si la covarianza es negativa, o disculpe, la correlación es negativa, entonces significa que si una crece, la otra decrece. Mientras que si es positiva, está en la zona positiva, significa que efectivamente son una variable que crece y la otra también crece. Pero cuando está alrededor de 0, significa que no hay relación entre las variables. Entonces, repito, la correlación me va a indicar si las variables son independientes, si una aumenta, la otra aumenta, va a ser positiva, y si una es, digamos, negativo, al aumentar una, decrece la otra. Eso es lo que es la correlación en general, en principio. La correlación se puede entonces calcular fácilmente, sin ningún problema, usando, digamos, las observaciones que ya tenemos. Es decir, no hay problema para calcular cada una de estas magnitudes.
El único problema es hacerlo a mano, pero justamente por eso tenemos un software para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero saber con R si existe alguna relación entre la variable x5 y la variable x6. Entonces, voy a calcular la correlación entre esas dos variables. Bien, entonces, al calcular la correlación me dice que la variable, el resultado da menos 0,59. Entonces, una pregunta, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿qué creen ustedes? ¿Las variables están, digamos, son directamente, digamos, directamente o inversamente proporcionales esas dos variables? En el sentido de que si una crece, la otra decrece, o en el sentido de que si ambas crecen al mismo tiempo. ¿Qué creen ustedes de acuerdo a la correlación que puedo explicar a partir de esto? ¿Crecen o no? O sea, ¿cómo son esas variables? ¿Directa o inversamente proporcional? De acuerdo al resultado del estudio. Una crece y la otra decrece. Exactamente. La correlación, por supuesto, mientras más cerca de 1 o cerca de menos 1 es más fuerte. Este es aproximadamente 0,6, aproximadamente un valor absoluto. Por lo tanto, sí, efectivamente hay una correlación fuerte entre ellas. Cuando uno dice que no hay una correlación, bueno, cuando está cerca de 0, 0,1, 0,01, 0,2, significa que las variables son independientes. En principio yo puedo calcular la correlación ahora que existe entre otras variables. Por ejemplo, ¿qué tal si correlaciono x1 con x6, por ejemplo? Vamos a calcular x1 con x6. Me da que 0,19, que es decir 0,2. Aquí vemos que la correlación es positiva, si una crece, la otra crece, pero la correlación es muy pequeñita en particular. ¿Ok? Entonces, en principio yo puedo hacer ahora algo distinto. Ah, por cierto, tengo para calcular la correlación, pero puedo calcular la covarianza también, escribiendo covarianza, por ejemplo. ¿Cómo calculo la covarianza? Simplemente puedo tomar lo mismo que está arriba, que lo voy a escribir, y puedo calcular la covarianza. Bien. En particular, las variables están normalizadas, por eso que me dan esos valores, yo creo. Efectivamente, por ejemplo, puedo calcular la varianza de una de las variables, ¿no? Vamos a calcular la varianza, por ejemplo, de la primera de datos x6. Debe ser cerca de 1, yo creo. 1,32. O puedo calcular la varianza de x5. 0,6 aproximadamente. Es decir, y si quiero la desviación estándar, entonces calcularía es QRT de la varianza. Y con eso me da la desviación estándar, que es de 0,8. Si quiero calcular directamente la desviación estándar, puedo escribir standard deviation directamente de la variable, y eso básicamente tiene el mismo resultado que calcular la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Y puedo calcular. Observen que es el mismo resultado sin ningún problema. Entonces, SD es standard deviation, varianza es para calcular la varianza, COP es para calcular la covarianza, y CORE es para calcular la correlación. A esto podemos agregarle el valor promedio, ¿no? Mean, ¿no? Podemos agregar el valor promedio, que ya lo habíamos utilizado, si es que no lo han usado ustedes ya, y puedo calcular entonces el valor promedio de las variables. Entonces, estos son como los elementos más sencillos, entre comillas, de calcular, o las estadísticas sencillas para calcular las variables. Bien, una de las cosas importantes que me hace, que me puede hacer R, es que observen que si yo coloco mis datos tienen un conjunto de datos ahora aquí, ¿no? Están llenos de estos datos en particular. Entonces, a mí me gustaría calcular las correlaciones, por ejemplo, o las covarianzas, da lo mismo, de todas las variables contra todas. Entonces, tendría que hacer algo un poco medio inútil. ¿En qué sentido inútil? O no inútil, sino trabajoso, que es hacer de a pares. Calcular una con otra, otra con otra, otra con otra. Entonces, me demoraría muchísimo. Imagínense una prueba, le digo, calcula la correlación entre todas las variables. Tendría que calcular X1 con X2, con X3, con X4, X5, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, es un poquito difícil hacerlo en general, ¿no? Ahora, hacer de a pares, y por lo tanto es un poquito problemático hacerlo. ¿Cómo se puede resolver el problema? Bien, yo puedo calcular la correlación de todo el conjunto de datos de una sola vez, en particular, pero con un problema. Aquí tengo una etiqueta que le puse una etiqueta, y por lo tanto cuando calcule la correlación de todos mis datos, CORE, por ejemplo, de mis datos, que eso lo puedo hacer, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque me dice que X tiene que ser numérico, el valor al argumento tiene que ser numérico. ¿Ok? Bien, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De hecho, ya lo hice aquí abajo. Vamos a copiar esto al principio. Voy a copiar arriba.
le voy a quitar la columna 7. O sea, en pocas palabras, no puedo calcular la correlación de un conjunto de datos que tenga entre sus datos valores que sean de carácter, tipo carácter, o de tipo string. O sea, los valores tienen que ser numéricos o enteros, o sea, doublet o entero. Si no, no puedes calcular la correlación. No se puede calcular un valor promedio de una etiqueta, y en principio, ¿no? Okay, entonces, lo que voy a hacer es meter todos mis datos en I, quitándole la columna 7 que le había puesto anteriormente. Entonces, haciendo esto, yo puedo calcular la correlación de I. Y observen que ya tengo una tabla de correlación. Entonces, primera observación que podemos ver acá es que al calcular la correlación, en la diagonal se calcula la correlación que hay entre X1 y X1, y por supuesto eso tiene que ser 1, la máxima correlación posible, ¿no? Y en la diagonal tiene que aparecer siempre 1, eso se llama matriz de correlación, en principio, matriz de correlación. ¿Ok? Entonces en la diagonal, disculpen, la diagonal tiene que aparecer siempre 1. Esa es una de las cosas importantes. ¿Qué es lo que aparece, por ejemplo? Si yo tomo X1, acá me paro, eso significa que estoy en la fila número 1 con la columna 2. Esto va a ser entonces la correlación que existe entre X1 y X2. Bien, pero la correlación que hay entre X2 y X1 sería esta, y ustedes observen que son iguales, por lo tanto esta matriz es simétrica. O sea, esto que se generó acá es una matriz, en principio. Vamos a ver un momentito, ¿de qué clase es esto? Class, para saber qué objeto es este, ¿no? ¿Es una matriz o un arreglo? Eso es lo que se obtiene acá. Entonces, de hecho, podemos ponerle un nombre a la correlación, llamémosle matriz A, es igual a cor de I. ¿Me están siguiendo, chicos? Porque yo estoy hablando acá y como no observo ningún tipo digamos, no los puedo observar, no puedo saber si me están siguiendo, ¿no? Ah, me preguntaron si cambiaría a binario o no. Calcularía la correlación, no es adecuado hacer ese truco. Lo intentaría hacer, pero haría cosas que no me aportarían mucho, ¿sí? ¿Ok? Entonces no es adecuado. Cada vez que tengas una variable tipo factor, tipo carácter, tipo data de fecha, a eso me refiero de fecha, date, o cualquier ese tipo de cosas, hay que eliminarlo porque solo se calcula con integer o double. Esa es la única posibilidad. Entonces, repito, ya yo tengo una forma de calcular la matriz de correlación que me permite ver las relaciones de todas las variables con todas las variables. Pero como estamos en R y yo puedo hacer visualizaciones, me gustaría ver incluso gráficamente esto de una forma más simpática, de una mejor manera. Para eso tengo que tener una librería que se llama ggcoreplot. El único objetivo es que permite calcular o visualizar la matriz de correlación. Esto es una matriz de correlación. Por favor, si no la tienen que instalar aquí arriba, descomentar el valor y cargarlo. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia de esto? En que ahora, en vez de ver una tabla de números, yo puedo ver una figura, un gráfico, calcular la correlación. Aquí observen una cosa que la correlación se da con muchos dígitos hacia allá, 0,74, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer una buena visualización, lo voy a redondear a un solo dígito después de la coma. ¿Okay? Cuando hago la correlación, ustedes ven que ahora las correlaciones están un poquito más cómodas para poder dibujarlas, se entienden un poquito mejor, están aproximadas a un solo dígito. Y voy a utilizar este plot que está acá. ¿Okay? Este es uno de los primeros plots, no es la única forma. ¿Hay algo extraño acá? No. Ah, ya, porque igual aquí tengo que actualizar algo. Bien, le puse un nombre que se llama correlograma y le puse los colores. Hay colores un poquito raros ahí, pero bueno, ustedes pueden cambiar los colores también. O escribir una paleta en general. Entonces este correlograma me permite ver lo mismo que estaba viendo antes, pero de una forma un poquito más simpática, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el X5 con X6 tiene una correlación de menos 0,6, o sea, es negativa, y por eso se dibuja en rojo, las correlaciones positivas están en verde. Entonces, en principio, es una buena manera de visualizar. No es la única manera, puedo cargar otra librería que se llama CorePlot, en principio, y esta sería otra forma de verlo, donde el tamaño de los círculos me dice cuán correlacionada es una variable respecto a la otra. Es decir, una forma de visualizar el grado de correlación entre las variables y los valores numéricos que hay entre ellas. Vamos a ver lo que viene, que va a ser muy importante las correlaciones entre las variables.
¿Se entendió el tema de la correlación? Creo que ya no me alcanza para seguir adelante en la parte 3, pero en principio lo que me interesa a partir de ahora de que ustedes sepan cómo calcular la correlación y cómo visualizar la correlación de un conjunto de datos numéricos. Eso es importante para poder seguir adelante en las próximas clases. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien, ok. Entonces, chicos, me quedan 3 minutos, no lo voy a utilizar más porque tendría que partir. Yo le aconsejo lo siguiente. Entren a lo que está en Canvas y, segundo, voy a entrar yo, lo que está en Canvas, y echen una mirada a lo que está ahí. Recuerden que yo les pedí que estudiaran elementos básicos de estadística. Acá hay una presentación, en alguna parte, presentación de la media, la varianza, la covarianza y la correlación. Por favor, léanlo para que sean apropiadas, para que entiendan lo que viene después. Necesito que ustedes por lo menos echen una mirada y tengan idea de lo que estamos calculando, porque ahora vamos a calcular estas magnitudes con mucho detalle y vamos a utilizar sus propiedades. Y de álgebra lineal, yo sé que ustedes se acuerdan muchísimo de álgebra lineal, estoy seguro, convencido. Entonces, de álgebra lineal les voy a pedir que estudien el tema de las matrices. Vamos a trabajar también con multiplicación de matrices, determinantes, y sobre todo un tema que es el de los valores y vectores propios de matriz. Entonces, échenle una mirada para la próxima clase poder trabajar con estos conceptos refrescados. Vamos a mezclar estadística, datos y álgebra lineal. Eso es lo que viene ahora. Así que no sé si lo asusta un poco, pero es más o menos lo que viene. Ok, por mí está bien. ¿Hay alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una duda del taller. Ok. Lo que Chicos, pasa, antes de la duda. Yo Ay, terminé hasta acá la clase. Si alguien tiene duda y quiere quedarse, estupendo, no hay problema. Yo puedo quedarme unos minutitos más. Así que eso, por mí ya está listo. Así que no estoy robándole más tiempo a nadie y me terminé a las 17:20 como debe ser. Ok, te escucho ahora la duda, sí, no hay problema. vale. Profe, sobre la problema 3, lo que pasa es que nos piden hacer sobre las comunas, pero mi duda está en qué hay que hacerlo sobre todas las comunas o solo región metropolitana. No, Porque todas las comunas en principio. es que Todas cuando las- lo hago de todas las comunas, me queda un gráfico súper feo con muchos datos, muchas columnas, muchas barras de histogramas. Entonces, Disculpe, ¿qué pregunta? Vamos un segundo. ¿Qué pregunta es en particular a ver, no sé, puede ser que estoy confundiendo, ¿no? A ver, dame un segundo. vale, Estamos en el taller número 1 y, sí. En la 3.1. ¿y qué me pregunta? Disculpe, ¿qué problema es? Si es que hay que hacer el gráfico del diagrama de barras sobre Pero todas las disculpe, comunas, ¿qué problema de los que están acá? Problema problema 3, 3. ejercicio 1. Problema 3, el 1. Sí, Sí. Construir un diagrama de barra. Ok, sorry, sí tienes razón. Por supuesto que son 300 y tantas comunas. Limita, fíltralo por la región metropolitana. ya, o sea, solo región metropolitana. ¿Y Sí, sí. la 2 también? No, la 2 no. La 2 es construir un mapa y el mapa se distribuye bien, no tiene problema de las barras. El problema de las barras, efectivamente, son 300 comunes, vas a necesitar 300 barras y se va a pegar una Claro, cosa a otra. Incluso con 52 comunas que tiene la región metropolitana se va a ver un poquito más o menos pesado. Así que tú puedes elegir filtrar por un conjunto de comunas en particular, digamos, también. Entonces, ya, sí lo aclaras en tu informe, ¿no? En ya. principio. Entonces, aclaro mi. Ya, Eso bacán. lo puede hacer. Recuerden que ustedes tienen una potestad de comentar, digamos, de comentar y hacer esas explicaciones. Si las explicaciones están correctas, efectivamente todo está ok, digamos. No está limitado. Es razonable no poner 300 barras en una sola Claro. gráfica. Eso. Y ahí el ejercicio 2 del problema 3, ahí sí todas las comunas. Porque el Ahí sí mapa. todas las comunas porque efectivamente va a quedar bien. Ahora, recuerden que aquí ustedes tienen en el mismo módulo, creo que yo les decía, solo les quiero llamar la atención en algo porque me han hecho esa pregunta ya varias veces, me la han enviado. ¿Y dónde está? Disculpen, era módulo, no estoy seguro la semana cuál era, la semana 2 creo que era, donde decía ejemplo de taller, en una parte, aquí ejemplo de taller. Ya. Dentro de ejemplo de taller, aquí está un gráfico resuelto del mapa. Construye el tipo gráfico. No. Este. Esta es la parte que corresponde al mapa. ¿Sí?
El mapa básicamente hace dos cosas. Toma las comunas, el conjunto de comunas y el conjunto que bajamos de contagios. Y usando un comando que se llama join, aquí está, left join, se juntan los datos que están de las comunas con los datos que provienen del contagio. El de 1 viene de acá arriba, en alguna parte está de 1 explicado. De 1, aquí están los datos que vienen de las comunas. Acá este dato está hecho para los casos totales, pero yo les pido ahora que lo hagan para la tasa. Entonces tienen que tomar los casos, generar una nueva columna en D1 que efectivamente tenga esta nueva variable, que se llama tasa, que es tomar la columna casos, dividirla por la columna población y multiplicarla por 100.000. Y eso va a generar una nueva columna. Esa es la nueva columna que hay que dibujar. ¿Dónde tienen que, ahora, yo sé que tu duda no me preguntaste, pero les aclaro por si acaso, ¿dónde van a modificar el código? ¿Dónde ustedes tienen que modificar o preocuparse de modificar el código? Si no les va a salir pura tontera en la gráfica. Acá. Es importante que los bins estén calibrados de acuerdo a los valores que tiene, en este caso, la nueva variable que se llama tasa. Si ustedes se fijan aquí, como estamos hablando de casos crudos, los colores están divididos de 0 a 10, de 10 a 500, de 1000 a 5000 casos. Pero cuando hagan la tasa va a ser mucho más pequeña que esto, y por lo tanto tienen que cambiar usando, por ejemplo, en vez de tomar el máximo de los casos totales, usan el máximo de la tasa, y aquí el mínimo de la tasa, y le va a permitir hacer una distribución digamos, de valores determinados. Entonces, aquí hay que modificarlo, de forma tal que estén como distribuidos entre el valor mínimo y el valor máximo de las tasas. Si no cambian esto, el mapa les va a salir el mapa, pero no va a representar nada, porque como que de alguna manera los colores no se relacionan con los valores. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Profe, yo no lo entendí eso último. Entonces, ¿qué valores ocupo? Los valores de la tasa. Claro. Acá en D1 tienen que incorporar una nueva variable. ¿Dónde está D1? En alguna parte lo pusimos. Segundo. Aquí. Bien, aquí calculamos los casos totales, que son iguales a casos. Bien. Bueno, aquí hay que agregarle una nueva variable. ¿Sí? Una nueva variable que en particular se llame tasa. ¿Cómo se calcula? Usando Mutei. Mutei agrega una variable y ahora esa es su nueva variable, la variable que vas a plotear. Se llama ahora tasa. No se llama casos totales. Que sería una nueva columna. Sería una nueva columna, exactamente. Una nueva columna. En vez de estar ploteando casos totales, tiene que agregar una columna nueva. ¿Dónde más tienen que modificar en principio el código? Bueno, tienen que modificar en distintas partes. En particular, en vez de estar llamando a casos totales, tienen que llamar simplemente aquí el nombre de la nueva columna. Tasa. En vez de casos totales lo reemplazan por tasa, porque van a ejemplificar tasa. Acá nuevamente, en vez de casos totales, escriben tasa. Tasa en todas partes, porque es la nueva variable que van a ver. ¿Y qué pasa ahora? Que este máximo y este mínimo son los que te dicen entre quién y quién están los valores de tasa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes calcularon el valor máximo de casos totales, estaba alrededor de los 100.000 o 200.000, digamos, ¿no? Por lo tanto, el último valor va desde los 100.000 hasta el infinito, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, el último valor que ustedes les sale acá, el máximo de tasa, coloquen el valor máximo de tasa hasta acá. Y las diferencias las colocan ustedes de forma tal que los colores digan algo. Ustedes inventen ¿qué significa esto? El primer color va de 0 hasta 10. El segundo color va desde 10 hasta 500. Bueno, las tasas ustedes las dividen de acuerdo a un intervalo que ustedes crean que sea razonable. Dividan el conjunto entre mínima tasa y el máxima tasa en 10 colores, para que sea una gráfica de 10 colores. ¿Se entiende o no esa parte, digamos? Es calcular el valor máximo de la tasa, el valor mínimo de la tasa, y separarla en 10 pedazos. Dividirla ustedes mismos. No sé, supongamos que la tasa se mueve entre 1 y 15, por decir algo, que no es así, pero sí 1 y 15. Entonces, me divido mi intervalo desde 1 hasta 2, desde 2 hasta 3, desde 3 hasta 4, desde 4 hasta 10, y de 10 hasta 15. Y con eso tengo un conjunto nuevo para dibujar de colores. O sea, ¿dónde manipulan ustedes los colores? En mis bins, los míos, son mis bins, los que yo quiero dibujar. Y por lo tanto, eso lo van a saber
calculando la tasa máxima y la tasa mínima, entre quién y quién tengo que dibujar. ¿Cuántos colores? Yo puedo agrandar esto o achicarlo. En vez de tener tantos intervalos, entre 0 y 10, 10, 500, puedo hacerlo con pocos colores. O puedo agrandarlo si me parece, si quiero ver mucho más colores, puedo jugar con eso también. ¿Ok? Otra de las cosas que pueden hacer es cambiar los colores, en principio, ¿no? Ustedes pueden ir a este sitio, donde pueden colocar el color, el pickers, simplemente toma un conjunto, digamos un código hexadecimal para los colores, y en particular acá en la paleta, ustedes colocan numérica un primer color que, por ejemplo, puede ser un rojo intenso, y un segundo color que puede ser un rojo bajo, digamos. Y lo que hace el color en la paleta genera todo un espectro desde el rojo más amplio hasta el rojo más pequeño. O puede tomar azules o verdes o distintos colores si les parece. Eso depende de ustedes. Entonces pueden jugar acá con los colores para que el mapa no sea siempre fome de un mismo color todo el tiempo, sino que pueden jugar cambiando los colores. Entonces repito, donde quieran que vean casos totales, reemplazan los por tasa y con eso se van a ayudar un poco. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ok, parece que sí, o no. Sí, creo que sí. Creo Y que sí. profe, Vale. en la 1B, Opa, un segundo, ahora necesito ir porque no cacho. Tareas, taller 1B. Ya, ¿sí? nos dice, considere las fechas mayores al 1 de enero del Un filtro. 2021. Sí, un filtro. ¿Sí? Filtro, fechas mayores que tanto. Tienen que ser todas las fechas mayores, porque después se dibuje la media móvil de 7 días, no solamente los 7 días después, son todas las fechas. Creo que lo mandé en el anuncio. Esa pregunta me la han hecho como 50 veces. Una media, primero aquí les explico acá cómo se hace la media, ¿no? Yo entiendo que la media móvil de 7 días genera, de 7 días para atrás saca un promedio y genera un punto. Sí. Eso es. Incluyendo- Ya entonces incluyendo son este día. todos. Y eso lo Son hace con todos. todo. Entonces igual te vas a parar en una fecha y, no sé, la fecha, no sé, de hoy, ¿y qué va a generar? Todos los 7 días anteriores toma el promedio y eso te lo asocia a la fecha del día de hoy. Por lo Ya. tanto, todos los puntos van a tener un valor, pero ese valor no representa el número de ese día, sino el número del promedio de los 7 días anteriores. Claro. Ya, Esto entonces ya se lo tengo. hace en principio porque hay mucha variabilidad de día a día y le queda una gráfica media horrible en el sentido de que queda con mucha, qué sé yo, entonces esa es la forma con que se dan digamos, los partes que se ponían en televisión, etcétera, etcétera, son la media móvil de 7 días. Es como un criterio de visualización. Podríamos hacerlo día por día, pero la gracia de esto es que la curva se ve un poquito más suave. Y entonces no se ve con tantos saltos. Por ejemplo, no sé si ayer hubo 300 casos y hoy hay 800, hay un salto, mañana va a haber 700. Y entonces va a haber una curva que se mueve mucho y visualmente no capta la tendencia, porque aquí lo que estamos viendo es la tendencia en general. No sé si me entienden. Eso. Ya. ¿Ok? Eso, profe. Bueno. Gracias. Entonces no usamos ese código que está en el problema, ocupamos el que envió el mail, porque son distintos. Muy distintos al parecer. No, en ningún momento he dicho, no sé qué código me dices tú, porque hay código El que está en el enunciado, le digo. en el enunciado, sí, está el código, básicamente el mismo. Pero yo hice ese y salía cada 7 meses el plazo que tiraba los puntos, por lo menos en la gráfica. Entonces, de hecho, le envié un correo, le envié el gráfico y todo. Así que, Pero justamente lo que hice fue yo exactamente seguir las orientaciones de acá, digamos. Lo que hice fue exactamente usar ggplot, escribiendo la data, cómo se llama, el x fecha propuesto, y en la parte cuando dibujaba justamente la línea line, lo que hice fue ocupar este mismo, lo copié tal cual está ahí y lo pegué en mi código. Es el mismo pero código. sí, Entonces, yo le envié el yo lo que correo con hice ese lo que hice código y fue usted lo dijo que no. pegué y te lo envié como para que tengan una pista, digamos, porque lo adaptaras a tus nombres, porque en realidad yo lo hice con mis nombres, el nombre de mis datos, el nombre de mi variable, etc. Pero en principio la única cosa importante es que cuando ustedes escriben line, en vez de escribir aesthetic de la E, que la I sea básicamente sea el número de casos o propuesta de nuevos casos de edad, en ese caso lo que tienen que hacer es reemplazarlo por esto. Es la única cosa que hay que hacer. Puedes dibujar, hacer exactamente lo mismo, todo,
solo que la variable i, en vez de llamarse propuesta digamos, proporción de nuevos casos de edad, simplemente reemplazarlo por roll mean, es decir, para que tome todos los casos anteriores de 7 días, no 7 meses ni nada por el estilo, no es eso, no tiene nada que ver con los meses, digamos. O sea, eso, no sé. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, Dale. la pregunta 3, cuando uno hace el mapa, Sí. hay una región, específicamente Ñuble, No aparece. que no aparece. Ya. Tienes que dejarlo así, eso es un problema de la data original. Sí, eso me pasó a mí también y no puedo arreglarla. Queda como vacía, pero básicamente, Claro. sí, eso desafortunado, pero es un problema de la data original del ministerio. No podemos cambiarlo, no tiene información ahí. Ah, ya. Muchas gracias. Eso. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, chao. Nos Vale. vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Está bien. Chao, profe. Chao, profe.